evidentemente hablar de la felicidad parece ser que tiene éxito. Perdón por las incomodidades a los que estén de pie, el salón no da de más. La próxima, pues ya, aquí ya es la segunda vez que vienes, Rafael, y la primera llenaste, la segunda súper llenas, o sea que la tercera tenemos que buscar otro escenario aún más grande, pero bueno, todo se andará. Les voy a dejar con Rafael Santandreu, que nos viene a hablar no de viajes, no de Alaska, sino de la felicidad. La vez anterior reconoció que se acordó de la conferencia, no sé si te acuerdas esa anécdota, que estabas en Barcelona y dijiste, ahí va, si tengo una conferencia en Valencia esta tarde. Ajá. Espero que... Yo por eso ayer le llamé y le dije, Rafael, que mañana hemos quedado... Ah, sí. O sea que sí que se acordaba. Y espero que cuando acabe, supongo que abrirá un turno de intervenciones para que ustedes pregunten lo que quieran. Rafael, cuando quieras. Gracias. Pues me pongo de pie y así os puedo ver mejor. ¿Se oye bien? Después también haremos una pequeña firma de libros, si queréis, aquí mismo, para los que queráis. Bueno, pues muchas gracias por venir. Últimamente, dejadme que haga una pregunta que os hago a vosotros, últimamente en las conferencias que voy haciendo, que es la siguiente. ¿Cuántos de aquí habéis leído alguno de mis libros? ¿Podéis levantar la mano? Muchos, qué bien. Podéis bajar. ¿Cuántos de aquí no? Es para hacerme una idea. Menos. Vale, perfecto. Es que últimamente lo pregunto porque los que ya conocéis, la mayoría de vosotros que ya conocéis entonces la psicología cognitiva, sabréis que para los que no, quizás un 30% de los que hay aquí, para los que no conocen para nada la psicología cognitiva, os podrá parecer, y ahora hablo los que no me conozcáis de nada, sorprendente, quizás, o como me pareció a mí mismo hace muchísimos años cuando tuve el primer contacto con la psicología cognitiva, que fue en la universidad. Yo recuerdo que pues, me tocó estudiar psicología cognitiva entre las diferentes escuelas que existen y leí un libro de Albert Ellis, que es el padre de la psicología cognitiva, un americano, norteamericano de Nueva York, y en aquel momento en que lo leí, yo pensé, esto es demasiado sencillo para ser verdad, no puede ser. Y lo dejé de lado. Hasta muchos años después, que por casualidad volví a recuperar ese libro de Albert Ellis para escribir un articulito que me habían encargado, y en ese momento, con un poquito ya más de experiencia de vida que tenía y quizás alguna neura acumulada, me di cuenta de que realmente ahí había un camino increíble. Y esto lo digo porque los que me oigáis por primera vez, os suscitará seguramente esta reflexión. Esto es demasiado fácil o es demasiado tonto incluso la psicología cognitiva, ¿no? Puede ser. Pero entonces os diría que hagáis como el científico que lo pone todo en duda y lo pone a prueba. Y dice, bueno, pues voy a intentar aplicarlo a alguna cosa de mi vida y entonces comprobar si funciona o no. Bueno, pues ya que he empezado a hablaros de mis inicios en la psicología, voy a seguir por ahí. Y os voy a contar una experiencia que para mí fue muy significativa a la hora de decidir dedicarme a la psicología. Y primero apago esto porque si no va a sonar y... Vale. Que es la siguiente. Resulta que la experiencia que para mí fue más reveladora a la hora de descubrir la psicología cognitiva fue dejar de fumar. Que es una cosa que dices, bueno, y además no a través de un psicólogo, sino a través de un libro que quizás algunos de vosotros habréis leído, que se llama Dejar de fumar es fácil si sabes cómo, que es de un autor que se llama Allen Carr. Para mí, el mejor psicólogo de todos los tiempos, aunque él no era psicólogo, ni médico, ni nada parecido. Simplemente era un fumador brutal y una persona muy inteligente que desarrolló un librito increíble, prácticamente mágico, que a mí me permitió, como a muchos miles de personas o millones quizás en el mundo,
¡pam!, dejar de fumar de la noche a la mañana sin experimentar nada de mono, simplemente con la mentalización que te daba ese manual. Bueno, pues resulta que yo, efectivamente, cuando yo tuve una carrera de fumador un poco extraña, porque fumé desde los 22 años más o menos hasta los 27, unos 5 años. Pero realmente yo era un fumador enganchado como la media de fumadores. Recuerdo que fumaba 20 cigarrillos al día, que es un paquete, que es la dosis media del fumador medio, ¿no? Por eso hacen los paquetes de 20 cigarrillos, porque es la dosis que necesita una persona cuando está enganchado a ese bichito, que es el bichito de la nicotina. Pero resulta que yo no quería fumar. Era deportista, no me gustaba, ¿no?, el hecho de estar enganchado a eso. Y había intentado dejar de fumar en 2 o 3 ocasiones. Y os puedo asegurar, esto es totalmente cierto, que mi récord dejando de fumar, por mi propia fuerza de voluntad, había sido de 1 hora. O sea, 1 hora. O sea, increíble. O sea, al cabo de 1 hora de intentar dejar de fumar, estaba tan ansioso que me subía por las paredes. Y llegaba a la conclusión de que prefería morir quizás en un futuro de cáncer que no ahora mismo de ansiedad. Y entonces volví a fumar. Hasta que, por casualidad, yo fui la primera persona en España, tuve mucha suerte en este sentido, que leyó el libro de Alencar. Porque entonces, estando en Barcelona, la editorial Espasa, con la que yo tenía algún contacto, yo entonces no me dedicaba a la psicología. Me dedicaba a la traducción de libros y trabajaba con editoriales. Me pasaron el manuscrito del libro en inglés de Alencar porque se estaban planteando publicarlo en España como un libro más, ¿eh? Entonces me pidieron que hiciera un informe. Me dijeron, mira, Rafael, tú que has estudiado psicología, haznos un informe sobre este libro si está bien o mal. Yo leí pensando que sería un coñazo, típico libro de estos de soluciones, autoayuda, que no servía para nada, pero bueno, era pasta, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa increíble? Que lo fui leyendo y, bueno, para empezar pensaba, pero este tío, ¿cómo me conoce tanto? Es que esto es lo que me pasa y por mi mente exactamente cuando he intentado dejar de fumar, mis excusas, todo eso. Y realmente, increíblemente, cuando acabé de leer ese libro, ¡pam!, dejé de fumar y no tuve nada de mono. Increíblemente, hasta disfruté del proceso. Yo creo que fue un periodo súper bonito de mi vida cuando realmente me liberé de aquello sin experimentar ansiedad. Os diré una cosa, claro, inmediatamente dije, hostia, publicar ese libro, que es una pasada. El editor de ese libro, que es un amigo mío que se llama Joan Eloy, cada año, prácticamente cada año, me invita a una cena del copón. Y me dice, Rafael, eres un genio, porque ha vendido millones de libros, ese libro en España también, millones de ejemplares. Y le dije, no, es que nada de genio, es que pasó esto. Bueno, en cuanto se publicó el libro, que tardó unos meses, la siguiente en dejar de fumar fue mi madre. Mi madre era mucho peor que yo. Mi madre era una fumadora con una carrera de 25 años de fumadora. Yo recuerdo que siendo pequeño le iba a comprar los cartones de Nobel. Ella fumaba Nobel, porque mi madre no se podía quedar en casa con el peligro de que no hubiese tabaco. Mi madre tuvo 5 hijos y con ninguno de los 5 embarazos pudo dejar de fumar. Estaba súper enganchada. Pues leyó ese libro y le pasó exactamente como a mí. Hace más de 17 o 18 años que no fumamos. Y no tenemos ninguna necesidad de fumar. Entonces, fijaos que esto desde un punto de vista de la psicología, lo que yo viví es brutal, porque me di cuenta de 2 cosas. Uno, cómo era la mente para producir, porque lo que decía Alencar en su libro, y yo he comprobado, es que la ansiedad del tabaco, e incluso él decía de cualquier droga, en un 95% es mental, no es física. Lo físico es muy pequeño, pero nosotros lo amplificamos con nuestro temor y hacemos de eso una dependencia increíble. Cuidado, que él también lo afirmaba para la heroína, la cocaína, etc. Fijaos que la ciencia médica, hasta ese momento, decía que claro, que es normal, que cuando tenías una dependencia a una sustancia tan fuerte, era normal tener un mono increíble durante unas semanas. Se dice lo mismo todavía del alcohol, de la cocaína, de la heroína,
pues ahora estamos en disposición de decir que eso no es verdad, es mental. Y si dispones de la clave mental, de la mentalización correcta, es así de fácil dejarlo. Claro, pero has de tener esa llave. Si no la tienes, tú mismo lo conviertes en una pesadilla increíble, de la cual muchos no se pueden liberar nunca. Claro, para mí aquello fue brutal, como os decía, porque me di cuenta del poder de la mente para producir unos síntomas alucinantes que yo mismo había vivido, pero también para liberarte. Y entonces estuve pensando, desde entonces estuve buscando, ¿qué escuela de psicología hace eso que hizo Alencar para dejar de fumar? Y también por casualidad, al cabo de poco tiempo, tuve suerte, releí un libro de Albert Ellis por otro encargo y me di cuenta que la escuela de psicología que replicaba eso que hizo Alencar con el tabaco, darte una mentalización especial para algo, lo hacía la psicología cognitiva. En mi último libro, en Ser feliz en Alaska, explico otro ejemplo de lo que es tener una mentalización, de la fuerza de la mentalización, con argumentos por eso, y profunda. Y es el fenómeno de los mártires cristianos, ¿no? A mí me gusta mucho la historia también. Leo libros de historia, revistas, tal. Y desde hace mucho tiempo, un fenómeno que desde un punto de vista psicológico también me llamó la atención fue el fenómeno de los mártires cristianos, que está totalmente documentado, es cierto. En el año 65 de nuestra era hubo un gran incendio en Roma. Quedó arrasada 3/4 partes de la ciudad. Se dijo en aquel momento que quizás el incendio fue provocado por Nerón, que era el emperador en aquel momento, como una suerte de maniobra urbanística, como se hacen a veces ahora, para construir y quedarse con la mitad de los terrenos de Roma y los beneficios. Ante esas acusaciones, Nerón se inventó una excusa propagandística que en realidad el incendio había sido provocado por los cristianos, esa nueva secta desconocida hasta el momento que no tenía mucho éxito, pero que la gente empezaba a conocerlo, que estaba en Roma. Entonces se inició la primera persecución de los cristianos, que duró bastante tiempo. Está totalmente documentado que cientos o miles de cristianos murieron en el circo romano, comidos por las fieras, empalados y quemados vivos para iluminar por las noches los jardines de Roma también. Murieron de una manera brutal. Tenemos incluso transcripciones de los juicios, les hacían juicios, pero terminaban así todos. Pero lo increíble del fenómeno de los mártires cristianos es que fue lo que sucedió. Los primeros cristianos estaban tan mentalizados con su nueva religión, con lo que habían hallado, que acudieron a morir en masa, y esto está, ya os digo, documentado por historiadores romanos, acudían tranquilos, sosegados, cantando himnos, lo nunca visto en la historia de Roma. Yo he leído algunas transcripciones de historiadores romanos que ellos mismos expresaban su sorpresa. Decían, pero ¿quién es esta gente que están serenos ante lo que más aterra al ser humano? Tienen una fuerza especial. Y de hecho, ese fenómeno de esa mentalización, esa fuerza increíble que no se sabía de dónde venía de los cristianos, fue la propaganda más potente para esa religión. De hecho, en relativamente poco tiempo después, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Fue de perseguida se convirtió en la religión oficial por encima de todas las demás. Increíble. Pero claro, pues fue por ese fenómeno increíble de poder mental que tenían aquellas personas. Fijaos el poder de la mente. Si la manejamos bien, podemos eliminar absolutamente todos los temores que pueden aparecer. Porque los temores son mentales. Incluso el temor ante la muerte, incluso el temor ante la enfermedad. Pero, una vez más, tienes que conocer la clave. Si no, te puede pasar lo contrario. Entonces, hoy me gustaría explicaros muy sucintamente cuáles son estas claves a grosso modo, muy a grosso modo, porque después hay que estudiar y ponerlo en práctica, para aprender a tener esta mentalización. Se puede describir de muchas maneras. De hecho, en cada uno de mis libros
lo describo de una manera un poco diferente para que lo aprendamos, lo veamos de otra manera. Y en este último lo explico a base de 3 pasos. Si queréis tener más fuerza mental, tenéis que llevar a cabo 3 pasos, como yo lo llamo. Uno, lo he llamado orientarse hacia adentro, y lo veremos ahora en detalle. El segundo, aprender a andar ligeros. Y el tercero, apreciar lo que nos rodea. Si hacemos estas 3 cosas, nos vamos a acercar a esa fuerza emocional que nos va a permitir ser libre en la vida. Empecemos por el primero, orientarse hacia adentro. Es que para mí este es esencial, porque es la primera cagada que cometemos a la hora de tener control sobre nuestras emociones. Resulta que los seres humanos, cuando nos encontramos mal a nivel emocional, cuando tenemos una perturbación a nivel emocional, siempre, tenemos la tendencia casi siempre de decir, ¿por qué estoy mal? ¿A qué es debido? Y miramos en el exterior. ¿Será porque me duele la espalda? ¿Será porque mi trabajo es un asco? ¿Será porque mi mujer es un asco? ¿Será porque el mundo es un asco? Y miramos al exterior. Cuando en realidad lo que tendríamos que decir es, hostias, me encuentro mal, estoy perturbado, ¿qué he hecho yo para sentirme así? Es decir, mirar para el interior. Porque el problema no está en el exterior, está en ti. Y eso no caemos una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, el primer paso es no cometer este error. Porque mientras lo cometamos, no hay manera. Entonces, hay un cuento dentro de, de los libros que hay sobre el Islam, que es milenario este cuentecito que os explicaré ahora, que precisamente cuenta o intenta explicar este fenómeno, que hay que buscar dentro, no fuera. Y es un cuento de Nasruddin. Nasruddin es un personaje que en el Islam es un personaje como mitológico, como un mulá del medioevo, famoso porque además era bastante cachondo, ¿no? Y las historietas siempre son divertidas, las del mulá Nasruddin, este sacerdote islámico, ¿no? Entonces se cuenta que un día estaba el mulá Nasruddin fuera de su casa, en un día de agosto que hacía mucha calor, a mediodía, buscando algo, ¿no? Entonces iba de un lado a otro buscando debajo de los arbustos, detrás del árbol, debajo de las piedras y sudando ya el hombre, ¿no? Entonces un vecino se le acercó y le dijo, pero mulá, ¿qué andáis buscando a estas horas de mediodía con el calor que hace? Y él dijo, las llaves de mi casa. Y le dijeron, bueno, pues mulá, le vamos a ayudar. Entonces los vecinos se pusieron a ayudarle, ¿no? A buscar las llaves, ¿no? Entre los arbustos, detrás de los árboles, debajo de las piedras, y no encontraban. Después de una hora buscando, todo el mundo sudando, no encontraban las llaves de la casa de Nasruddin. Y entonces ese vecino pues le dijo, pero mulá, no le encontramos. ¿Dónde las dejó por última vez? ¿Dónde las vio por última vez? Y él dice, sobre la repisa de la chimenea de mi casa. Entonces dijeron, pero mulá, ¿y qué hacemos buscando aquí fuera? Y él dijo, es que aquí hay más luz. Qué loco, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un problema a nivel emocional y buscamos fuera la solución. Bueno, y quizás parece que hay más luz, pero es que ahí no están las llaves. Y hacemos esto una y otra vez. Por lo tanto, el primer paso, como os decía, es orientarse hacia el interior. Os cuento una anécdota que, hace como menos de un año, yo creo que fue, leí una entrevista en un periódico y entrevistaban a Juan Luis Guerra. ¿Sabéis? El cantante de bachata y todo eso, ¿no? El de la bilirrubina. Y entonces le hacían una entrevista a Juan Luis Guerra porque había publicado su último disco en España, pero, bueno, y le preguntaban cosas, ¿no? Pero a mí me interesó una pregunta que le hizo el entrevistador al final, que me pareció muy interesante. Va y le pregunta, Juan Luis, yo no te quiero preguntar, si me permites, yo no te quiero hacer una pregunta de tu último disco, sino del anterior. Y él dijo, porque claro, me he dado cuenta, revisando tu discografía, que tu anterior disco, que no viniste a España para presentarlo, resulta que era un disco religioso. Y claro, me ha extrañado, porque tú has estado siempre que si la bachata, que no sé qué, y eso.
Y él le dijo así, mira, esto fue porque resulta que recientemente me he convertido al cristianismo. Pero, curiosamente, va y le dice Juan Luis Guerra al entrevistador, ¿pero sabes por qué? Y le dijo, no, ¿por qué? Dije, porque yo era una persona era muy ansioso, muy desgraciado. Fíjate que yo tenía, y él dijo 3 cosas que me sorprendió. Dijo, mira, yo te confieso una cosa, yo soy millonario. Te confieso otra, me dedico a lo que más me gusta, a la música y a lo que quiero hacer. Y tercero, tengo una familia maravillosa, una esposa y unas hijas que me adoran y las adoro, pero era un desgraciado. Hasta que unos amigos míos, viendo cómo estaba, me llevaron a una congregación, empecé a ir y ahora estoy sereno por las noches y aprecio la vida. Eso no quiero decir con esto que la religión sea un tipo de psicología, pero sí que tiene unos elementos filosóficos que nos pueden ayudar también. Pero explico esta historia, sobre todo a la gente joven, porque todavía se piensa que lo exterior da la felicidad. Ni de coña, no la da. Y les digo a la gente joven, no os paséis peleando y luchando por conseguir cosas, porque cuando lo consigáis, como Juan Luis Guerra, os daréis cuenta que ahí no estaba la llave, sino que estaba aquí, en dejar de quejarse y apreciar las pequeñas cosas. Fijaos que, por cierto, hace poco se ha publicado, creo que había salido a la venta, la autobiografía de Bruce Springsteen, el músico. Es todavía más importante que Juan Luis Guerra, más famoso, más rico, más de todo. Y el tío reconoce en esa biografía que en los últimos 10 años él ha padecido una fuerte depresión. ¿Lo veis? Como todo el exterior no da la felicidad. Lo vemos una y otra vez. Lo que pasa es que la gente, cuando cree que está en algún sitio y todavía no lo ha conseguido, pues bueno, se piensa que está allá, eternamente, pues no está. Porque de hecho, lo veremos con un poquito de detalle en los siguientes pasos. La felicidad, la serenidad, se halla en no quejarse, dejar de quejarse, tener pocas necesidades y apreciar lo que nos rodea. No está en la consecución de cosas. Entonces, para explicar todavía un poquito mejor esto, el primer punto que hemos quedado que era orientarse hacia el interior, os explico una anécdota de mi amiga Tina Pereire, que la pobre la saco en todos los libros y no quiere ella, pero resulta que Tina Pereire es muy amiga mía. En Barcelona es un poco conocida porque ella es la directora de los voluntarios del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es el hospital infantil más grande de España, donde van los casos más graves de Cataluña, de niños que tienen enfermedades de todo tipo, leucemias, cánceres, de todo tipo. Y resulta que desde hace unos años existe un grupo de voluntarios maravilloso. De hecho, son ya como 400, más de 400 voluntarios. Va creciendo, va creciendo. Yo cuando conocí a Tina eran como unos 60 voluntarios, ¿no? ¿Y qué hacen? Son personas que dedican una tarde o una mañana a la semana para ir allí, intentar hacer la vida de los niños lo más, sobre todo los niños que están más graves, pues lo más normal y feliz posible. Entonces están con ellos, juegan, el que sabe tocar música va allí a hacer música, etcétera, ¿no? Y Tina es una persona increíble. De hecho, Tina es muy, a diferencia de mí, ella es muy católica, y además papista, más papista que la leche, pero es súper auténtica y es una persona súper fuerte y súper feliz. De hecho, ella trabaja allí y está extasiada de la vida. Y ve morir niños cada semana prácticamente. Pero aún así, ella es una persona súper feliz. Entonces yo recuerdo, os cuento una anécdota que me pasó con ella hace muchos años, y yo la conozco desde hace un montón. Y resulta que hubo un momento que me encontré a Tina por la calle, en Barcelona, ¿no? Y lo típico, ¿no? Que cuando uno pues, se encuentra con alguien le dice, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va Tina? Y va y me suelta, porque es bastante especial la tipa, ¿eh? Va y me suelta, ¿cómo? ¿Por dentro o por fuera? Y yo le digo, joder, Tina, no sé, de las dos maneras. Y me dice, mira, por fuera, fatal, porque mira lo que me pasa. Y me explicó lo que le pasaba. Le acababa de abandonar su marido. Y se acababa de arruinar a causa de su marido. Se dio cuenta que el tipo había arruinado todo lo que tenía. Y encima, una de sus hijas, su hija mayor, estaba muy enferma, no se sabía qué tenía.
luego no sucedió nada, pero... O sea, se encontró en esa encrucijada en ese momento de su vida. Lo de arruinado fue brutal. Tuvo que dejar su casa, buscar un piso súper pequeño, separada. Fue la cosa de la hostia. Y ella me dijo, por fuera fatal, por dentro genial. No, y Tina es así, no es coña. Es decir, vale, puede tener problemas, pero ella está serena y súper bien siempre. Acojonante. Y después lo he visto en muchas otras facetas de su vida. A eso es a lo que nosotros podemos aspirar perfectamente si tenemos un claro control emocional. De hecho, los abuelos de la psicología cognitiva, que fueron los filósofos epicúreos y estoicos, ellos decían que si uno tiene que armar su propia ciudadela interior, que es tu propia mente. Si tú estás muy bien amueblado, el exterior no te va a afectar. Y es verdad, porque son nuestras quejas lo que determina nuestro estado emocional. No es lo que sucede, es lo que nos decimos. Y Tina Pereire es la tataranieta de Epicteto, ella es así. Entonces, el segundo punto, fijaos, el primer punto, siempre que tengamos una debilidad emocional, una perturbación emocional, no te has de preguntar, ¿qué me ha hecho mi mujer que me ha cabreado tanto? No, ¿qué estás haciendo tú para cabrearte tanto? ¿Vale? Segundo punto, aprender a andar ligeros. Y esta es la clave. Yo lo digo muchas veces, que en la renuncia está la fortaleza. Bueno, los que me conozcáis, ya sabéis que yo hablo mucho de un término muy curioso que se llama necesititis. ¿Qué es la necesititis? Es la creencia de que necesitamos muchas cosas para estar bien, ¿no? Necesitamos... Hay un ejercicio que es interesante para hacer, que es comparar las necesidades del hombre de hoy con la de nuestros abuelos, que no hace tanto tiempo, hace 60, 70 años, ¿no? Por eso estamos tan locos en la actualidad, porque tenemos tantas necesidades. No caminamos ligeros, caminamos con unas mochilas alucinantes encima, que así es muy difícil estar bien. Bueno, pues si comparamos las necesidades del hombre de hoy con las de nuestros abuelos, es brutal. Vosotros fijaos que cada uno de nosotros creemos muchas veces que para ser una persona mínimamente decente, como mínimo tenéis que tener las siguientes cualidades. Primero, tener estudios. Si dices que no sabes leer y escribir, joder, no ligas ni loco. Fíjate en nuestros abuelos, ¿eh? Tener estudios. Haber viajado. Si dices que no has salido de tu provincia, tampoco ligas. Tercero, tener una casa bonita y ordenada y bastante bien. ¿Y tus abuelos? Tener muchos amigos. Joder, mi abuelo no tenía amigos, tenía su familia y punto. Y estaba más feliz que la leche. Tener grandes vacaciones. Mi abuelo no hacía vacaciones. Estar al día, estar delgado, ser elegante. Y cuidado, porque si no cumples una de estas cosas, eres un maldito friki de la peor especie, un gusano que no debería salir del suelo. Fijaos en estos años qué megamochilas nos ponemos encima, porque en el fondo nos criticamos la leche, ¿eh? Si fallamos en estas cosas. Pero no tienes novia, ¿no? Pero qué desgraciado que eres. ¿A dónde vas por el mundo, no? No te atreves ni a salir a la calle, joder. ¿Verdad? Nos hemos convertido en una sociedad súper exigente y no nos damos cuenta de ello. Y lo peor es que los niños se exigen mucho más cada vez. No, igual, no las mismas cosas que nos exigimos nosotros, pero otras. Y por ello los niños cada vez están peor también. Por lo tanto, a mí me gusta decir incluso que la clave reina, la vía regia hacia la fortaleza emocional es la renuncia. Pero la renuncia alegre, la renuncia feliz, como cuando yo me di cuenta que podía renunciar al tabaco, es decir, que no lo necesitaba para nada, ¡wow!, fiesta, y estoy libre de ello. De la misma manera, nos tenemos que dar cuenta que necesitamos tan poco. Esto me recuerda que en los últimos meses hemos tenido en la consulta muchos casos, porque esto a veces va por oleadas, ¿no? Muchos casos de lo que llamamos depresión por abandono, ¿no? Que es aquello de cuando te deja la novia o el novio, que además es la causa número 1 de depresión, incluso de suicidio, ¿no? Y
Y hay una cosa que hacemos muchas veces con los pacientes que vienen deprimidos por abandono, que en realidad tienen una ficción increíble de que necesitan esa pareja, aquella pareja en concreto, o una pareja para ser felices. Es una ficción increíble. Y están todo el día dándole vueltas a esa carencia que tienen tan bestial, ¿no? Cuando en realidad, objetivamente, se es más feliz soltero que casado, sin pareja que con pareja, y lo puedo demostrar. Pero bueno, nos entra esa neura, ¿no? Increíble. Entonces, hay un ejercicio que le solemos hacer a las personas que están así, que es el ejercicio de los sobres, ¿no? Y que funciona bastante bien, ¿no? Les dices en un momento dado, mira, imagínate que yo aquí tuviese ahora mismo 2 sobres. En un sobre está que vuelvas a recuperar a tu pareja, a Felipita, aquella que estás pensando tanto, que te estás diciendo ficcionalmente que solo con ella puedes ser feliz y que sin ella se ha acabado el mundo. Pues imagínate que aquí dentro tengo que la tipa pueda volver contigo enamoradísima. ¿Sabéis? Es un poco como estas ofertas que hay a veces de, ¿cómo le llaman?, de africanos que hacen como magia, ¿cómo le llaman a esto? Sí, pero hay una palabra muy divertida para no sé, es algo así como enganches, hacen como amarres, me encanta esta palabra, ¿no? Porque dicen, quiera o no, esta tía te la amarro, ¿no? Es una cosa. Vale, pues fíjate, aquí en este sobre tengo un amarre jamás conocido que vas a flipar, ¿sabes? Y ellos que están mega desesperados por su pareja, ¿no? Dicen, incluso a veces hasta lo quieren, se lo quieren creer. Y digo, bueno, es un ejercicio, ¿eh? Le dices, aquí está la posibilidad de volver con esa mujer fantástica, perfecta, que tú crees que está ahí. Pero en el otro sobre tengo otra cosa, que es la felicidad global, la armonía. Una capacidad increíble para apreciar la vida, para disfrutar de todo, para amar, para descubrir, para ser feliz hasta que te mueras, pero sin pareja. Entonces, elige. Si tuvieses que elegir entre los 2 sobres, ¿cuál cogerías? Entonces, claro, al final todo el mundo me dice, coño, pues el de la felicidad completa, claro está, no soy tonto, ¿no? Y le dices, pues ¿sabes qué? Que es real esto. Con ese apego que tienes a determinadas cosas, a esas necesidades inventadas, este sobre no lo podrás tener nunca. Y precisamente este sobre de la felicidad a raudales lo podrás tener si empiezas a desechar estos otros sobres. No solo la pareja, sino la pareja, el trabajo, la comodidad, el respeto, todas esas necesidades que nos ponemos encima, que en realidad son fútiles. Y hasta que no las abandones, hasta que no aprendes a andar ligero, no podrás precisamente estar sereno para tener esa gran felicidad. Y fijaos que este ejercicio de los sobres les ayuda a entender un montón ese proceso en el que están y les ayuda a soltar. Esto me recuerda que en otro de mis libros lo explico. Una vez tenía un paciente que me encantaba, no recuerdo el nombre, pero era algo así como Alfredo, y era un chaval joven que tenía 23 o 24 años, y fijaos, era un tío súper talentoso. Se dedicaba a la escultura, había estudiado Bellas Artes, se dedicaba a la escultura, que es una cosa súper difícil para dedicarse hoy en día, porque nadie se hace esculturas, ¿no? Pero el tío era súper bueno y tenía cantidad de trabajo ya. Se lo rifaban escultores internacionales que querían que trabajase con él. O sea, era guapo, era joven, era talentoso. Y precisamente cuando vino a verme a la consulta estaba hecho polvo porque había tenido una novieta durante un año y la había dejado. Y el tío, ya había pasado más de un año de aquello y el tío estaba enganchado. Y recuerdo que me costó un montón la terapia con Alfredo, ¿no? Estábamos ahí un día tras otro viendo todos estos temas. Pero un día llegó Alfredo a la consulta, lo recordaré perfectamente, era un chaval majísimo. Y vino un día y me dijo, Rafael, ya está, las últimas 2 semanas he estado completamente bien, feliz. Ni me he acordado ya de esa chica. Y me dijo, pero es verdad lo que tú me has dicho, y me hizo un gesto que me gustó mucho y siempre me acordaré, ¿no? Dijo, coño, es que tenía que soltar ya con esta historia.
Y por fin lo he hecho. Hizo así, con un papel. Y es verdad, porque nos apegamos estúpidamente nosotros a eso que nos está arruinando la vida, que es una especie de queja, de necesidad que nos hemos puesto encima. Fijaos que también vale, por ejemplo, a cualquier duelo. Se te ha muerto tu mujer, tu marido. Llega un momento en que has de soltar y decir, por supuesto que puedo ser feliz, aunque no tenga esa persona. Pero hasta que no lo hagamos, es imposible tener el otro sobre. Fijaos, estamos en el segundo punto, aprender a andar ligeros. Pero fijaos que siempre que hablamos de la necesititis, de tener pocas necesidades, siempre solemos pensar más bien en necesidades materiales. Y yo una y otra vez insisto que son peores las necesidades inmateriales, porque te las crees más, son más insidiosas. Por ejemplo, que me respeten. La necesidad que me respeten causa una de problemáticas, una de infelicidad, por ejemplo, en pareja, con amigos, en la sociedad. Se nos mete en la idea la siguiente creencia. Necesito que me respete todo el mundo todo el tiempo, y si no, no lo puedo soportar. Pero qué locura es esta, ¿no? Es como, o necesito que las cosas funcionen. Pero qué absurdo, ¿no? Hay que prescindir, sobre todo, de estas cosas inmateriales, ¿no? El otro día vino a la consulta un tipo, resulta que tengo un expaciente que recientemente me ha traído a su padre. Pues es un tío cojonudo su padre, ¿no? Está retirado, pero el tío está mega cascarrabias. Y está mega cascarrabias y está como que ya no tiene ganas de nada en la vida. Está como en un bache, ¿no? Ha entrado en un bache. Y el otro día me comentaban una anécdota. Javier, que es la persona que me trajo a su padre, y su padre nos comentaba, me decía Javier, mira, es que antes de venir hoy a la consulta, veníamos así dando un paseo, y le dije, fíjate cómo es mi padre, ¿eh? Le tienes que dar caña. Me dijo, y su padre estaba al lado, estaba sentado Javier y su padre. Y me dice, porque Javier es bombero en Barcelona, ¿no? Y dice, mira, hemos pasado frente a un sitio en la calle que había una salida de emergencias del metro. Y yo la sé ver y la gente no la distingue, pero yo sé que allí hay una trampilla que si hay un problema en el metro puede salir allí a la calle. Y va y su padre lo ve y dice, su padre habla en catalán, ¿no? Y le dice, pues qualsevol gilipollas aparca la moto allá y ya l'hem fotut. Ahí dice, ¿no? ¿Sabéis, entendéis? Dice, cualquier imbécil aparca la moto ahí y ya la hemos cagado, ¿no? Y dice, ¿ves? Es que el tío solo piensa en lo negativo. Y dice, sí, incluso cuando todavía no ha pasado, no ha pasado. Y yo le decía, pero papá, pues entonces empujarán y tirarán la moto, joder, no pasa nada, ¿sabes? Es verdad, increíble, ¿no? Cómo tenemos estas necesidades, esto lo llamaríamos la necesidad de que todo el mundo, todo funcione perfectamente y todo el mundo sea perfectamente cívico y amable. Primero, eso es imposible, y segundo, tampoco es necesario para tu felicidad. Es muy bueno porque, además, el padre Javier decía, y yo le decía, pero hombre, exageras bastante, ¿no? Y él decía, no, esto se soluciona cuando si te vas a comprar una moto, si te dicen, usted es imbécil, pues no le vendo la moto. Y le digo, eso sería muy difícil, porque yo le decía, un poco en coña, le digo, porque es que no sabes, lo que no sabes es que también hay imbéciles entre los vendedores de motos. Entonces no hay nada que hacer. Y yo decía, es verdad. Bueno, fijaos, hablábamos de la necesititis, de la necesidad de cosas materiales, pero también las inmateriales. Fijaos, como que me respeten, como que todo funcione correctamente, o que no haya imbéciles en el mundo, ¿no? O gente incívica. Hay un ejemplo que también explico en mi libro, que es un poco como difícil de entender para muchas personas. Los que hayáis leído mi último libro, sabréis que yo hablo de un invento, que he inventado una cosa. Aparte de psicólogo, soy inventor ahora. Y he inventado una cosa que le llamo el pincho perro. ¿Os suena? ¿Qué es el pincho perro? Simplemente es un palillo. ¿Sabéis los palillos chinos para comer? Pues es lo mismo, pero un poco más afilado en la punta. Es un palillo chino y una bolsa normal, transparente.
Y entonces se lo he propuesto a la alcaldesa de Barcelona. De verdad se lo he propuesto porque me la encontré un día en un sitio y le dije, Ada, tú no me conoces, pero soy escritor y he inventado una cosa y me encantaría que tú la comprases para la gente. Entonces la idea es que desde el ayuntamiento pongan en todos los buzones de todas las casas de Barcelona el pincho perro, que es este pincho, este palo con la bolsa, y con una nota de instrucciones que pondrá, querido vecino, tienes en tus manos un instrumento de transformación social. Se utiliza de la siguiente manera. Cada día cuando salgas de casa quiero que te lleves el pincho perro encima. Y cuando veas una caca de perro, sobre todo en tu calle, tienes que pincharla, meterla en la bolsa y tirarla a la basura. Ya sé que tú no tienes perro, por lo tanto que no eres culpable de las cacas, pero recógelo. Entonces, ¿por qué para mí es una cosa maravillosa si hiciéramos esto? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a tener necesititis de civismo, que la gente sea cívica y nos enfadamos si hay una caca de perro. Escucha, que no es tan malo que haya cacas de perros. Yo no necesito que la ciudad esté completamente limpia todo el tiempo. Joder, es que si empiezo a tener esas necesidades, acabaré loco. Pues no te quejes, está guay, cógela, apártala. Incluso podrías cogerla con la mano, no pasaría nada. Son desechos humanos, tampoco huelen tan mal las de perro, ¿no? Y encima estaríamos enseñando a otras personas a una transformación social increíble. No me enfado, simplemente lo recojo, es muy fácil y así tenemos la ciudad más limpia, pero yo no me enfado, te amo igual, aunque tu perro cague en medio, no pasa nada. Porque yo no necesito que tú seas perfecto, necesito amarte, seas como sea, y transformarte, y que tú me transformes a mí. Y yo creo que sería una cosa maravillosa, porque sería la primera vez en la que pensamos no tanto en multar, quejarnos y atacar, sino en la de enseñar, amar y tener gran pedagogía con los demás. Y yo creo que el resultado sería brutal. Porque pensad que cuando tu vecino que deja las cacas de perro viese que tú, que no tienes perro, las recoges, diría, joder, ¿por qué no las recojo yo? Y fíjate, no se enfada, es muy fácil recogerlo. ¿Por qué no las recojo yo? Y produciría una transformación mucho más importante que la de la obligación. Sé que esto es difícil de entender, estos conceptos, pero los intento explicar en mi libro. A mí me parecen fundamentales. Que, por cierto, ahora os comento que últimamente en un programa de tele, mira, esto no lo he comentado nunca, pero en un programa de la tele, cuando se hacía el programa Para Todos la 2, dije una cosa que ha habido gente que le ha enfadado cantidad. A mí, por supuesto, me da igual. Pero hasta me gusta un poco, porque dices, bueno, provocas cosas está bien, ¿no? Y fijaos que dije una cosa en la que creo a pie juntillas, y yo creo que creeré el resto de mi vida. Y que a la gente hay gente que le ha sublevado mucho, gente con muy buenas intenciones, lo sé. Pero dije que, por ejemplo, que esto es un concepto que me gustaría que exploraseis en mis libros o en los libros de Gandhi, porque es muy importante para la autoestima personal y el funcionamiento del mundo. Yo dije que todas las personas que hacen cosas malas, en realidad están muy confundidos o son locuelos. Pero son personas que en el fondo de su corazón, antes de volverse locos, eran personas maravillosas y tienen una opción de cura. Todos lo tenemos. Y hay que concentrarse en esa parte del ser humano que todavía es saludable y que algún día se podrá curar. Y como ejemplo extremo puse a Hitler. Y yo dije, yo a Hitler lo que habría que hacer, primero, si estuviese vivo hoy en día, sería apartarle para que no haga ningún daño a nadie, pero al margen de eso, no desearle ningún mal, intentar curarle, porque era una persona muy enferma. Habría que lanzarle rayos de amor, dije entonces, ¿no? Para intentar transformarlo. Bueno, se armó un Cristo del copón entre mucha gente, ¿no? Que dice, incluso en algún periódico salió, psicólogo le lanza rayos de amor a Hitler. Es defensor de Hitler. Y yo digo, bueno, joder, ¿cómo está el patio? No puedes decir nada, ¿no? Si miráis por internet hay miles de comentarios que dicen, psicólogo catalán loco es defensor de Hitler. Alguna agrupación incluso de judíos. Yo digo, pero chicos, no habéis entendido lo que quería decir. Pero bueno. Pero, sin embargo, sigo pensando que es una cosa fundamental. Porque hasta que no seamos capaces
de aceptar incondicionalmente a los demás, aunque nos apartemos, no seremos capaces de aceptarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Cuando fallemos, y tarde o temprano fallaremos. Y no sirve de nada castigarte. No, eso no sirve de nada. Lo que sirve es ser comprensivo y con muchas ganas intentar transformarte. O intentar transformar a los demás. Pero castigar por castigar no sirve de nada. Solo para volver más loco a los castigados. Y más confusos todavía, ¿no? Pero sé que este concepto es difícil de aceptar y se necesita bastante estudio. Aparte de mis libros, por ejemplo, están la autobiografía de Gandhi, yo creo que es el mejor manual de esta manera de pensar, de la aceptación incondicional de los demás y de su poder sanador sobre nosotros mismos. Y os cuento una anécdota personal para terminar de explicar este segundo punto, ¿no? Que hay que aprender a andar ligeros, no renunciar a muchas cosas con tranquilidad, pero no solo cosas materiales, sino cosas inmateriales. Y os lo explico con una anécdota personal que tiene que ver con otra persona que siempre sale en mis libros, que es mi madre, pobre. Entonces, mi madre es una persona que yo tengo una gran relación con ella porque es muy divertida, muy juvenil, es fantástica mi madre, ¿no? Pero tiene sus neuras, como todas las madres, no como todas las personas, ¿no? Y entonces, hace un tiempo me pasó lo siguiente. Resulta que mi madre, desde hace unos años, está perdiendo audición, ¿no? Entonces, cada día oye menos, ¿no? Entonces recuerdo que, joder, llegó un momento en que yo me puse neurótico, eso es por comodidad, con respecto a este problema de mi madre, ¿no? Y entonces, porque claro, hablabas con ella y, oye mamá, no sé qué, ¿qué? No sé qué, joder, decías, ya está, no oye. O le decías, mamá, ¿cómo te ha ido con tus amigas? Y te decías, en mi casa no hay hormigas. Y dices, joder. No sé si habéis tenido la experiencia de hablar con alguien un poco sordo, es un poco coñazo, ¿no? Entonces yo recuerdo que en un momento dado le dije, mamá, tienes que comprarte unos audífonos ya. Y cogí y le acompañé a comprar unos audífonos. Curiosamente, tengo unos conocidos que venden y fabrican audífonos en España. Y los fuimos a ver, le hicieron un descuento del copón, le hicieron unos fantásticos y se fue de allí con unos audífonos de la hostia. Pero mi madre, por H o por B, no se los pone. Se los pone porque, bueno, el mundo del audífono es un poco, yo lo he conocido ahora un poco, con los audífonos no se oye tan bien como sin audífonos, ¿no? Y es un aparato que lo amplifica todo y hay que aprender a oír con ellos. Entonces, si no le das tiempo, no lo aprendes. Entonces, yo no sé si por eso o por coquetería la tipa no se los pone. Y entonces, claro, pasaba lo mismo, que estábamos igual. Que no sé qué. Entonces, hubo un momento en que me puse neurótico y que dije, joder, si mamá es tan cabezona con esto, es que, coño, es que voy a pasar de ir a verla, joder. Es su problema, hostia. Hostia puta. ¿No? Como nos ponemos a veces, ¿no? Pero pasó algo. Que justo esa semana, que sí que había quedado con ella, como cada domingo que me invitaba a comer, y ya iba a ir yo como el último domingo, pues fui y piqué a su casa, ¿no? Al timbre, pero no me abrió ella, me abrió mi hermano mayor, mi hermano Cesc, que vive en Mallorca. Y le digo, hombre Cesc, ¿pero qué haces por aquí? Y va, el tipo me dice, aquí de vacaciones, visitando a mamá. Y le digo, vale, tío, que yo no estoy sordo, joder. Y me dice, ay, sí, es que claro, he estado aquí varios días y ya me he quedado con esto, ¿no? Y yo le digo a mi hermano, que mi hermano es súper sabio, el tipo, es bastante hippie, yo creo que de ahí le viene ser tan sabio, ¿no? Y va y yo le digo, pero tío, qué coñazo mamá con esto de la sordera, ¿eh? Y el tipo se me queda mirando y me dice, ¿qué dices? Pues es una chorrada esto. Solo tienes que hacer 3 cosas. 1, mirarla a los ojos siempre que hables, porque de alguna manera te leen los labios. 2, hablar un poquito más alto, tampoco mucho, y vocalizar más. Además me dijo, y por cierto, que a ti te hace falta vocalizar un poco más. Joder, pues ese día lo probé, me puse a hablar así cada vez que hablaba con mi madre y ¡pum! Desapareció la sordera, me oía perfectamente. Y desde entonces ha sido así, porque la tía sigue sin ponerse los audífonos, claro.
Pero fijaos, una cosa que para mí era un problema se resolvió de la manera más fácil del mundo simplemente dejando de hacer un drama de eso. Con esa necesitis de comodidad que me había entrado. Además, es divertido porque incluso este aprendizaje, joder, ha sido muy útil porque yo desde entonces sé hablar perfectamente a todas las personas sordas. Incluso yo que salgo en televisión y tal, me empezaron a decir que mi dicción había mejorado mucho. Y yo dije, bueno, sí, he hecho unos cursos y tal. O sea, fantástico. Este es un ejemplo concreto de cuando nosotros dejamos de crearnos necesidades absurdas, primero nos calmamos y segundo encontramos soluciones de lo más fáciles, cuando antes no las veíamos, ¿no? Y por último, el último punto, para adquirir fuerza emocional, lo podemos llamar apreciar lo que nos rodea. Porque en realidad cuando estamos neuróticos perdemos la capacidad, sin darnos cuenta, de apreciar las cosas bellas del mundo. Y cuando queremos volver a estar fuertes a nivel emocional, la hemos de recuperar. Eso significa no hacer nunca las cosas corriendo. Eso significa nunca despachar temas, sino dedicarse al presente, a disfrutar de cada cosa que hacemos. Apreciar dónde estamos, ¿no? Yo digo que desde hace un tiempo yo ya no cojo el metro en Barcelona, paseo hacia el metro. Ya no voy a comprar pilas, paseo hacia la tienda y veo los árboles, el día maravilloso que hace, escucho música. Joder, tengo 3 minutos hasta que llego para escuchar una canción, voy a andar despacio, ya no ando deprisa, voy despacio a todas partes. No pongo un montón de tareas seguidas, no, cada tarea merece su atención y su tiempo. Y si hago menos, mala suerte. Pero voy a disfrutar de la vida porque el disfrute se vive en el presente. No en el futuro cuando llegue a casa y esté cómodo o en verano cuando esté de vacaciones, sino en cada momento. Porque ya que tenemos tan pocas necesidades para ser felices, disfruta. Y tenemos una gran capacidad para disfrutar de cualquier cosa. Y para terminar, y en relación a esto que decía de lo importante que es apreciar las pequeñas cosas y lo que tenemos en nuestro entorno, os he traído un poema, o un par de poemas, si queréis, que explica cómo a lo largo de la historia ha habido gente que ha tenido más esa mirada del poeta, que es un poco ese tercer punto, ¿no? Y he pillado dos poemas que he puesto también en el libro, que explican esas dos personas que tenían una gran capacidad de disfrutar de su entorno, ¿no? Y uno era Santa Teresa de Jesús. Fijaos que yo no soy especialmente ni católico ni creyente, pero yo creo que era una persona muy interesante, ¿no? Y muy feliz, como mi amiga Tina. Entonces, ella tiene un poema que se llama «Oh hermosura que excedéis». Y es un poema que ella dedica a Dios, pero que nosotros podemos dedicar a la naturaleza, a la vida, a lo que sea. Entonces ella dice: «Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis», de fuerte que era su placer vital, ¿no? «Y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo», le llama Dios nudo, «que así juntáis dos cosas tan desiguales, el dolor y el amor. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males». Este párrafo me gusta especialmente porque viene a decir que a veces todos caemos y nos volvemos neuróticos, ¿no? Y ella dice: no sé, Dios, por qué os desatáis cuando atados estamos tan bien. Bueno, pues nos hemos de esforzar en atarnos otra vez. Y luego dice: pues atado fuerza dais a tener por bien los males, como le pasaba a mi amiga Tina Pereire, que decía: por fuera mal, por dentro bien. Y sigue y dice: juntáis quien no tiene ser, que podría ser una persona deprimida o ansiosa, con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada. Y luego, por otro lado, y para terminar, un poema de otra persona que era atea, está bien, y que era Juan Ramón Jiménez. Y escribió
un poema al álamo blanco, que es un árbol increíble, súper grande, que no sé si habéis visto alguna vez, que parece plateado, porque tiene como una corteza plateada. Y dice en este poema, él está, imagino que delante de un árbol junto a un riachuelo, uno de esos álamos, ¿no? Y dice, arriba canta el pájaro y abajo canta el agua. Arriba y abajo se me abre el alma. Entre dos melodías, la columna de plata. Hoja, pájaro, estrella, baja flor, raíz, agua. Entre dos conmociones, la columna de plata. Y tú, tronco ideal, entre mi alma y mi alma. Mece a la estrella el trino, la onda de agua a la flor baja. Abajo y arriba me tiembla el alma. Muchas gracias, amigos. Podemos hacer un turnito de preguntas ahora y después me quedaré un ratito firmando libros. Pero si tenéis alguna pregunta, este es el momento de hacerlo o de callar para siempre. Sí, el libro para dejar de fumar, que para mí es el mejor libro de psicología de todos los tiempos, se llama Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Dejar de fumar es fácil si sabes cómo. El autor es un británico, escocés, que se llamaba, porque murió, Allen Carr. Y Allen se escribe con L, Allen, y Carr, C-A-R-R. Allen Carr. Por cierto, que murió a la edad más o menos de 70 años de cáncer de pulmón, porque él había fumado 3 paquetes diarios durante muchos años. Su método y dejar de fumar le alargó la vida un montón, pero no fue suficiente para alargársela definitivamente, y murió de cáncer de pulmón. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pues nada más, muchas gracias por venir y aquí me pongo ahora. ¡Hasta la próxima! Mira. ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo me has conocido, Encarna?